Bueno, comenzamos con máximo común divisor. Antes que nada tenía que decirles lo que es una combinación entera, lineal entera, de dos números enteros. Si A y B son números enteros, X, perteneciente a los enteros, se dice una combinación lineal entera de A y B si existen S y T enteros, tales que X es igual a S por A más T por B. Por ejemplo, Por ejemplo, 1 es una combinación entera lineal entera de 5 y 7, por ejemplo. ¿Por qué? Pues 1 es igual a 3 por 5 menos 2 por 7, por ejemplo. Acá tengo un ejemplo, 7 es combinación entera de 21 y 7, yo creo que puse, y 7, porque 7, pues 7, es igual a 0 por 21 más 1 por 7, por ejemplo. Pero también es combinación así. O 7 lo sea puede, que ese puede ser 0 también. también puede ser 0, porque es un entero. Ah, bueno, sí. Pero también es 21 por 1 menos 2 por 7. Es decir, este ejemplo que puse acá, que podría haber puesto muchos otros, muestra que esa combinación no es única. Pero eso es un comentario nada más. No es única. Pero más o menos el concepto de combinación entera lo entienden, ¿sí? Porque lo necesito para el teorema. O sea, es reescribir el número con esos dos números, haciendo Claro, diferentes cuentas. como combinación de esos números. Como dice acá, si A y B son enteros, X se dice combinación lineal entera de A y de B si existen S y T, de modo que X es S por A más T por B. Hay preguntas en el chat si el número de combinaciones posibles es finito. No, no es finito. ¿Ya puedo borrar para poner el teorema? No, profe, todavía no. Profe, también preguntan si S y T pueden ser iguales. Sí, pueden ser iguales.
¿Puedo borrar? Sí, profe. Lamentablemente no tengo espacio para guardar esto, pero bueno, es una idea bastante natural. El teorema de máximo común divisor dice lo siguiente. Teorema que se llama existencia y unicidad del máximo común divisor. Dice, sean A y B enteros no simultáneamente nulos. Existe y es único D perteneciente a los naturales, tal que 1. D divide A y D divide a B. 2. Si H es un entero tal que H divide A y H divide a B, entonces H divide a D. Acá vamos a observar, después vamos a demostrar el teorema, que como consecuencia de II, si H divide a ambos, H es menor o igual que D. Por lo cual, a D se lo llama máximo común divisor de A y B, porque es un divisor común y es el más grande, y se lo nota quiero que haga el mismo, sí, ponemos A y B entre paréntesis, A, B entre paréntesis. Entonces se lo llama máximo común divisor porque divide a ambos, pero además, si hay otro que los divide a ambos, tiene que dividirlo a él, entonces es más chico que él. Porque D es positivo, ¿no? Es un natural. Para demostrar el teorema voy a tener que borrar esta observación para tener más espacio. ¿Copiaron esta observación? No, todavía no, espera un segundito. Profe, si H pertenece a Z, 2 puntos, dice, ¿no? Porque no se le llega. Sí, tal que
Gracias. ¿Ahora puedo borrar? Por mí sí, profe. Sí. La demostración, ¿cómo es? Es de la siguiente manera. Tomamos A, el conjunto de todas las combinaciones enteras de A y de B. El conjunto de los X, pertenecientes a los naturales, tales que X es combinación lineal entera de A y de B. Todas las combinaciones. Observar que A por A más B por B, que es A cuadrado más B cuadrado, es un natural que es una combinación lineal entera de A y de B. O sea que pertenece a A. Porque hay que recordar que ambos, recordar que no son ambos nulos. Puede ser nulo uno, pero no el otro. ¿Sí? Si uno es nulo, el otro tiene que ser distinto de cero. Así que esto que está acá es distinto de cero. Entonces, como A es no vacío y A está incluido en los naturales, por principio de buena ordenación se tiene que A tiene el primer elemento. Al cual vamos a llamar D. Ese es el D que estamos buscando. Sea D. Entonces, D pertenece a los naturales. Lo que tenemos que ver ahora es que D, a ver qué me faltó. Ah, D es una combinación, entonces, D pertenece a los naturales, existen S y T pertenecientes a los enteros, tal que D es igual a A por S más B por T, es decir, es una combinación de ellos. Vamos a ver que D, veamos, que D cumple con el teorema. Cumple el teorema. Entonces, primero hay que demostrar que D divide a A y que D divide a B. Veamos que D divide a A. Para eso, hacemos utilizamos el algoritmo de la división, por el algoritmo de la división. Existen Q y R, tales que A es igual a D por Q más R. Y R es mayor o igual que 0 y menor que el valor absoluto de D. Y además el valor absoluto de D es D porque D es un natural. ¿No? Entonces, acá voy a necesitar tal vez más espacio, a ver si me sale. Se tiene que A
es igual a D, voy a reemplazar D por lo que es A por S más B por T por Q más R. Entonces despejo de acá R y me queda R igual a A por 1 menos S por Q menos B por T. Si no me equivoqué. No, B por Q por T. B por Profe, sí. ¿qué dice después de veamos que D divide A Por el por... algoritmo de la división existen Q y R tales que A es D por Q más R, con R entre 0 y D. Bien, gracias. Ahora reemplazo, el D lo reemplazo por lo que es A por S más B por T, por Q más R. Acá hago rápido las cuentas, despejo R y me queda A por 1 menos S por Q menos B por T por Q. Con lo cual, R pertenece a A. ¿Por qué? Porque es una combinación lineal de A y de B. Mejor dicho, R pertenece a A. Dije mal. R pertenece a A o R es 0. Pero ¿puede R pertenecer a A? ¿Puede R pertenecer a A? No puede, porque R es más chico que D. Entonces, como R es más chico que D, se tiene que R es 0. Y como R es 0, se llega a que D divide a A. Entonces, D divide a A. Ahora lo revisamos, ¿sí? O sea, lo que está diciendo todo esto es que el resto de la división es 0, ¿no? El resto de la división es 0. Profe, ¿me puedes bajar un toquecito de la cámara? Ahí Sí, se ve, gracias. ahí Sí, se sí. ve todo el pizarrón, Sí, o lo de arriba no se ve. claro que se ve justo todo. Ah, bueno, lo dejamos ahí entonces. ¿Lo revisamos? Dale. Bueno. Para demostrar el teorema de existencia de unicidad del máximo común divisor se utiliza la siguiente maniobra. Se considera el conjunto A de todas las combinaciones enteras de A y de B. Y bueno, se observa que ese conjunto es no vacío, porque A por A más B por B es un natural que pertenece a A y que es combinación entera de A y de B. Entonces, A es no vacío. Acá me olvidé el vacío. A es no vacío. Y A está incluido en los naturales. Entonces, se tiene que A tiene el primer elemento y lo llamamos D porque sabemos que se va a ser el máximo común divisor. Entonces, existen S y T, tal que A por S más B por T es el D, y vamos a ver que D cumple con el teorema. Primero veamos que D divide A. Por el algoritmo de la división existen Q y R, tales que D es igual a D por Q más R, con R entre 0 y el valor absoluto de D, que es D. Y de acá despejamos, reemplazamos el D por lo que es, y despejamos el R, y al final R nos queda como combinación entera de A y de B. Y R es un número positivo, entonces está en A, salvo que sea 0, porque estos son naturales, el 0 acá no está. Entonces el R tiene que ser 0, porque no puede ser más chico que el primer elemento de A. Como D es el primer elemento, no puede ser más chico y estar en A. Entonces es 0, con lo cual D divide A. Del mismo modo se demuestra que D divide a B.
¿Puedo borrar? ¿Se entendió un poquito? Profe, una pregunta. Solo, ¿cómo sería o sea, la demostración sería igual si el divisor fuera negativo? El divisor. O sea, ¿Qué divisor? o sea, porque acá usted, D siempre va a pertenecer a los naturales. ¿Cómo? Si D siempre va a pertenecer a los naturales, o sea, no puede ser negativo. No, no puede ser negativo. Ah, está bien. ¿Puedo borrar? ¿Se entendió un poquito? Lo tienen que leer con tranquilidad. Lo tienen en el video también. ¿Puedo borrar porque no me quiero atrasar demasiado? El D divide A. Sí, sí, puedes borrar. El D divide A y de la misma manera se demuestra que D divide a B. De la misma manera, se prueba que D divide a B. Entonces, el II del enunciado está demostrado. D divide a A y D divide a B. Ahora vamos a demostrar el 2. Veamos 2. Este es fácil, porque si H divide a D, divide a A, perdón. Si H divide a A y H divide a B, entonces H divide a toda combinación lineal entera de A y de B. H divide seguramente a A por S más B por T, que es D. Imagínense, si este divide a este es un K por A. K por H es A. Y si divide a B, H por T, no, por L, es B. Entonces el H sale factor común. ¿Se entiende, no? Si divide a A y divide a B, divide a cualquier combinación entera de A y de B. ¿Se entiende o lo explico mejor? No, no, se entiende. ¿Se entiende? Bueno. Y por último, veamos la unicidad. ¿Cómo se demuestra la unicidad? Se supone que existe otro que cumple con la misma propiedad. Supongamos que existe un D' que cumple el I y el II, los dos. Entonces, D' divide a A y D' divide a B. Entonces, luego, por esta parte, si hay uno que divide a ambos, divide a D', D' divide a D. De la misma manera, si D divide a A y D divide a B, se tiene que D divide a D'. Entonces, D y D', uno divide al otro. Como son naturales, como son positivos, D es igual a D'. Pues son naturales. ¿Se entendió la unicidad? Sí lo entendí, pero no, no entiendo por qué
O sea, no entiendo por qué dividirías por D'. Si puedes dividir los dos, ya se sabe que es. No, no ¿Cómo? entiendo. ¿Cómo? No sé, estoy medio dormido, profe, perdón. A ver, de a poquito. Si D' es tal que cumple con estas dos cosas y D cumple con estas dos cosas, no tengo espacio para escribirlo, pero imagínense que D' cumple con estas dos cosas y D cumple con estas dos cosas. Si D' divide A y D' divide a B, que es lo que cumple si vale el I para D', entonces, por el I para D, el D' divide A y el D' divide a B, eso conduce a que D' divide a D. Y lo mismo se hace al revés. Si D divide a A y D divide a B, D debe dividir a D', utilizando el I para D'. Entonces, se dividen mutuamente. ¿Y por qué por qué se usa? Ah, no, no, ya entendí. Si hubiera dos que cumplen ambas cosas, esas ambas cosas me ayudan a demostrar que uno divide al otro. En pocas palabras. ¿Copiaron? Ahora vamos a hacer un ejemplo. Pero primero tengo que escribir un corolario. ¿Puedo borrar la demostración? Sí, Sí, profe. Entonces, como corolario de esta demostración, en realidad, tenemos lo siguiente. Corolario. El máximo común divisor es la menor combinación lineal entera de A y B. De A y B. En particular, si 1 es combinación lineal entera de A y B, se tiene que el máximo común divisor entre A y B es 1. Es lo que se dice que A y B son coprimos. A ver, vamos a calcular máximo común divisor de algunos ejemplos. El máximo común divisor entre, por ejemplo, 15 y 12. ¿Cuál es? El 3. 3. ¿Por qué? Cuando ustedes eran chiquitos y veían máximo común divisor, pensaban, ¿cuáles eran los divisores de 15? ¿Cuáles son los divisores de 15? Positivos, ¿no? El 1, el 3 y el 5. ¿Cuáles son los divisores de 12? Y el mismo 15 también. No, 15, perdón, gracias.
¿Cuáles son los divisores de 12? El 1, el 3, el 4 y el 12. ¿Cuál es el más grande? Es lo que máximo común divisor. ¿Cuál es el más grande? Ahí acá El, Es el 3 porque están el los 3. dos. el 3. Pero lo que estamos aprendiendo ahora es que el 3, más que ser el más grande de los comunes divisores, es una combinación entera de 15 y 12. ¿Qué combinación entera es de 15 y 12 el 3? 15 menos 12. 15 menos 12. ¿Vamos a hacer otro? Dale. ¿Puedo borrar? Bueno, puedo borrar el colorario tal vez, ¿sí? Vamos a hacer otro. Ejemplo 1, ejemplo 2. Vamos a tomar 15 y 5. Este es fácil, ¿no? ¿Quién es el máximo común divisor entre 15 y 5? ¿Quiénes son los divisores de 15 positivos? El 5. El 1, el 3, el El 5. 5 y el 15. ¿Y cuáles son los divisores de 5 positivos? El 1 y el 5. El 1 y el 5. Entonces, el máximo común divisor es el 5. Eso si nosotros miramos los divisores y miramos el más grande común a ambos. Pero ¿cómo es como combinación entera? Entonces, el 5 es un divisor de 5, un divisor de 15, y además, si hay un divisor de 5 y de 15, tiene que dividir al 5. Ahí no se ve porque es muy chiquito. Bueno, el 1. El 1 divide a 5, el 1 divide a 15, el 1 debe dividir a 5. ¿Cómo es combinación entera de 5 y 15? El 5. 5 es igual a 15 menos 5. 15 menos 2 por 5, por ejemplo. Pero también 5 es, Ah, sí. 0 por 15 más 1 por 5. Y así hay muchas combinaciones. No hay una sola combinación lineal. No hay una sola. Vamos a ver algunas propiedades de máximos comunes divisores que les van a resultar muy simples. ¿Puedo borrar un poquito? ¿Los ejemplos puedo borrar? Sí, Sí, sí. profe. Propiedades. El máximo común divisor entre A y B es lo mismo que el máximo común divisor entre A y menos B, es lo mismo que entre menos A y B, es lo mismo que entre menos A y menos B, y es lo mismo que entre menos A y menos B. Ahí está. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los divisores de A y de B son los mismos, los divisores de B son los mismos que los de menos B. Pues los divisores de A son los mismos que los de menos A. Y lo mismo con B. Lo mismo con B. Y con menos B. ¿Sí? El máximo común divisor entre A y 1
¿Qué les parece que es? El máximo común divisor entre A y 1. ¿Cuáles son los divisores del 1? Positivos. Sería 1. 1 menos. 1. El máximo común divisor entre A y A más 1, ¿cuánto es? ¿Hay una combinación entera que dé 1? Cero por A. Más 1. No. No. Una combinación de entera de A más 1 ¿Qué hace a 0? que sea 1. Si yo pongo así, A más 1 menos A, ¿no da 1? Sí. Da 1. Entonces, como da 1, y el máximo común divisor es la menor combinación entera, más chica que 1 no puede ser, entonces que el máximo común divisor es 1. Si A divide a B, entonces, ¿cómo es el máximo común divisor entre A y B? Como 3 y 15, como 5 y 15. 5 divide a 15, el máximo común divisor entre A y B, ¿cuánto es? ¿Ah? El valor absoluto de A, el A positivo, digamos. Y si el máximo común divisor entre A y B es A, entonces A divide a B. Otra. Si P es primo, y P no divide A, entonces, ¿cuál es el máximo común divisor entre A y P? ¿Quiénes son los divisores de P? 1 y P. 1 y P. ¿Quiénes son los divisores de A? ¿Está P entre los divisores de A? No. No, está 1 nada más. Solamente el 1. Son confirmados. ¿Copiaron? Sí. Vamos a dar ahora un resultado que nos va a ayudar a calcular el máximo común divisor entre dos números cualesquiera. Porque, ¿qué tal si yo les digo cuál es el máximo común divisor entre 280 y 524? ¿Cómo calculamos eso? Vamos a utilizar un resultado fabuloso. Como hacíamos en la primaria, hay que descomponer a los dos números y entre los dos buscar el común, el divisor común, y se coloca el más chico de los dos. Utilizando el algoritmo del teorema fundamental del álgebra. Sí, el teorema fundamental de la aritmética, mejor dicho. Cuando tenés la descomposición en factores primos. Pero todavía, sin la descomposición en factores primos, se puede hacer de alguna manera. ¿Sí? El siguiente resultado, ahora vas a ver, Quique. Nos ayudará
a calcular el máximo común divisor entre A y B, el máximo común divisor entre A y B. Es la base, este resultado es la base de lo que se llama el algoritmo de Euclides. Para calcular el máximo común divisor. La proposición dice lo siguiente. Voy a borrar esta frase para tener más espacio. A ver. Profe, ¿cómo se llama? ¿Algoritmo de cómo? Euclides. Si me permiten, voy a borrar esta frase para tener un poquito más de espacio para arriba, ¿sí? Bueno, Proposición. Sean A y B enteros positivos. Entonces, el máximo común divisor entre A y B es igual al máximo común divisor entre A y entre B, perdón, me equivoqué, ya me equivoqué. Entre B Y el resto. y el resto de dividir A por B. El resto de dividir A por B. Demostración. ¿Lo vieron en la escuela? con este nombre no sé. Así dicho, no. Llamamos D, R al resto de dividir A por B. Y D al máximo común divisor entre B y el resto de dividir por B A. Veremos que D satisface el I y el II del teorema anterior. Para A y B. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿por qué D divide A? D divide A, pues A es igual a B por Q más R. Y D divide a B y D divide a R. Entonces divide A. Y D divide a B, pues D es el máximo común divisor entre B y el resto. Ah, lo puse al revés. ¿Sí? Entonces D divide a ambos. ¿Vale? Y del teorema.
Ahora vamos a demostrar el punto II. Veamos ahora el punto II. CH, perteneciente a los enteros, a los naturales podría ser, tal que H divide a D, perdón, tal que H divide a y H divide a B. Pero si H divide a, entonces, como A es entonces, déjenme ver. Ah, está bien, sí. Pero A es igual a B por Q más R. Si H divide A y H divide a B, H divide a R. Si yo despejo de allá, de acá R, entonces R es igual a A menos B por Q. Luego, H divide a R. Y si divide a B y divide a R, acá puse mal. Por ser D el máximo común divisor entre B y R, se tiene que H divide a D. Y es lo que queríamos demostrar. Si hay un H que divide a y divide a B, divide a D. Entonces, por la unicidad, del teorema, D es el máximo común divisor entre A y B. Que es lo que queríamos demostrar, ¿no es cierto? Si es el máximo común divisor entre B y el resto, también es el máximo común divisor entre A y B. ¿Quieren que lo repasemos? Sí, profe. Bueno. Tiene un problema de notación este teorema, esta proposición, con lo cual es como que marea un poco. Lo que hay que ver es que si A y B son enteros positivos, el máximo común divisor entre A y B es el máximo común divisor entre B y el resto de dividir A por B. Llamamos R al resto y D al máximo común divisor, a este máximo común divisor, a este. Y vamos a demostrar que ese máximo común divisor también es el máximo común divisor de este. Para que sea el máximo común divisor de este, tengo que demostrar que divide a ambos y que cualquiera que divida a ambos, lo divide a él. Entonces veamos que D satisface I y I del teorema anterior, para A y B. D divide a A porque A es B por Q más R. ¿Sí? Porque A es para cierto Q, que es el cociente de la división de A por B, A es B por Q más R. Y D divide a B y D divide a R, entonces divide a A. Y divide a B porque divide a B porque es el máximo común divisor entre B y R. No sé si acá quieren que ponga R o pongo el resto de dividida por B. Pongamos R. Entonces vale I del teorema. Y ahora tenemos que ver el punto II del teorema. O sea que si hay un H que divide a A y un H que divide a B, ese H está obligado a dividir a D. Pero ¿qué pasa? A es B por Q más R. Entonces R es A por Q, perdón, es A menos B por Q. A menos B por Q. Luego, el H divide a R, porque divide a A y divide a B. Entonces divide a R. Y si divide a R y divide a B, divide a D. Porque D es el máximo común divisor entre A
entre B y R. Porque tengo divide a B y divide a R. Entonces, por ser el máximo común divisor entre B y R, debe dividirlo al D. Y ahí demostré que divide al D. ¿Hacemos el intervalo ahora, que deben estar cansados? Y cuando Profe, te hago volvamos, una pregunta. hacemos un ejemplo. Te hago una pregunta. Si, ponele, si H divide a B, H divide a B por Q. Claro. Ah, buenísimo. Porque ¿qué quiere decir que H divide a B? Que Divide a B, entonces H divide a B por Q, me preguntas. sí, Si H divide a B significa que existe un K, tal que K por H es B. Entonces, si multiplico por Q, me queda que K por Q por H sí. es B. Entonces, el H divide a B por Q, porque otra vez hay un entero que multiplicado por él da B por Q. Pero no sería H por Q divide a B por Q. Ah, no. Sí, sí, K por Q es, sí, sí. Vos me preguntaste si H divide a B por Q. También H por Q divide a B por Q. Eso es verdad. Sí, ok. Gracias. ¿Hacemos el intervalo? ¿Hasta ahí 10? No, hasta las 9:05. Bueno, Dale, profe, gracias. por lo menos Continúo con la grabación. Vamos a hacer un ejemplo de esta proposición, a ver cómo se utiliza este resultado que es muy importante. ¿Entendieron la demostración? ¿La puedo borrar? Ya la empecé a borrar. Sí, profe. Vamos a calcular el máximo común divisor, por ejemplo, entre 20 y 13. Ya sabemos que es 1, pero vamos a ver qué nos dice esta proposición. Nos dice que el máximo común divisor entre 20 y 13 es lo mismo que el máximo común divisor entre 20 y el resto de dividir 20 por 13. Profe, ¿no sería entre 13? ¿Cómo? Claro, si el máximo común divisor entre 20 y 13 es igual a 13 y el resto entre 20 y 13. Sí, gracias. Así. Entonces, lo que hacemos primero es buscar el resto de dividir 20 por 13. Entonces hacemos 20 dividido 13, le está 1 y sobran 7. Pero ahora tengo que calcular el máximo común divisor entre 13 y 7. Y eso es el máximo común divisor entre 7 y el resto de dividir 13 por 7. Entonces calculo 13 dividido 7. 13 dividido 7 le está 6 y sobra, perdón, le está 1 y sobra está 1. profe, cuando puso máximo común divisor entre 13 y 7, entre 7 y el resto, si es Sí. 7 el resto. ¿Cómo? Cuando dividió 20 dividido 13, 7 es el resto. Y ahora entre 7 y el resto de 7, de dividir 13 por 7. Ah, está bien, no dije nada. ¿Por qué esto marea? Entonces esto es igual al máximo común divisor entre
7 y el resto dividir 7 por 13, 13 por 7. Pero cuando calculo el máximo común divisor entre 7 y 6, ese es el máximo común divisor entre 7 y el resto de dividir 7 entre 6, perdón, ya me equivoqué. Y el resto de dividir 7 por 6. Pero cuando yo divido 7 por 6, me da 1 y sobra 1. Entonces, esto es el máximo común divisor entre 6 y el resto de dividir 7 por 6. Y finaliza así. Cuando calculo el resto, este resto es 1, entonces el resto, el máximo común divisor entre 7, entre 6 y 1 es el máximo común divisor entre 1 y el resto de dividir 6 por 1, que es 0. Porque yo divido 6 dividido 1 da 6 y el resto es 0. Entonces el máximo común divisor entre 1 y 0 es 1. Y todos los máximos comunes divisores que 6 por 1, y esto es 1. ¿Lo hacemos más rápido? Porque yo quise escribir todos los restos quise escribirlo en esta igualdad, pero lo podemos hacer más rápido. Profe, una pregunta. A mí como que me cuesta entenderlo porque yo había visto máximo común divisor como un número solo, que es máximo común divisor de 2 números. No como un número coma otro. Como que no entiendo mucho eso. Esa es la notación. El máximo común divisor entre 20 y 13 es el 1. El 1 es el único número que es el máximo común divisor. Esto es una notación. Ah, tenés que llegar a algo que te quede 0 y un número. Y entonces te quedas solo con el número, que no es 0. Claro. Ah, bien. Es el último resto no nulo en realidad. Vamos a hacerlo más rápido, porque anotar todo esto es un lío. ¿Puedo borrar? Sí, profe. ¿Puedo? Sí. Sin anotar todo esto, más rápido es así. Hago 20 dividido 13. Eso le está 1 y sobran 7. Hago 13, ahora como segundo paso agarro este y este. Y hago 13 dividido 7. Le está 1 y sobran 6. Ahora agarro este y este. 7 dividido 6. Le está 1 y sobra 1. Y ahora agarro este y este. Y me queda 6 dividido 1. Le está 6 y sobra 0. Y ahora agarro este y este. El máximo común divisor entre 1 y 0 es 1. ¿Sí? Si quieren lo termino. Es el último resto no nulo.
Ese es el máximo común divisor. De esa secuencia de divisiones. Cuando uno hacía en la primaria, bueno, yo soy prehistórico, ¿no? Uno hacía 20, ponía una rayita y sacaba los primos. ¿No es similar a esto? No, porque eso es con el algoritmo, con el teorema fundamental de la aritmética. Todavía no lo Está bien, está bien, está bien. vamos a ver y lo vamos a unir. No, está bien, está bien, está bien. Está bien. O sea que el teorema, lo que vimos antes, lo que justifica es esto, nada, es esto. Sí. ¿Te acordás que decíamos factores primos comunes al mínimo exponente? Ese es el máximo común divisor. Y el mínimo común múltiplo es factores comunes y no comunes al máximo exponente, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Eso lo estudiábamos en ese momento de memoria. Vamos a ver cuando veamos el teorema fundamental de la aritmética para enteros. ¿Vamos a hacer otro ejemplo? ¿Quieren? Dale, profe. ¿Ejemplo? ¿Puedo borrar? Bueno, profe. Sí. ¿Quieren darme un ejemplo ustedes? ¿Cómo sería si uno de esos números es negativo? Bueno, por ejemplo, muy bien la Justo iba a pregunta. preguntar eso. Menos 20 y 13. Máximo común divisor es el mismo que 20 y 13. Ya lo vimos en una proposición. Entonces calculo de los positivos. Calculo siempre en los positivos. Profe, disculpe le interrumpo, nada rápida. El máximo común divisor siempre va a ser mayor o igual a 1, ¿no? Claro. Y si, por ejemplo, en vez de tener el menos 20, si tuviéramos 20 dividido de 13, de menos 13, ¿cómo También sería? sería lo mismo. 20 menos 13 sería lo mismo que 20, 13. Y menos 20 menos 13 sería lo mismo que 20, 13. Siempre se calcula los positivos. ¿Se entendió? Porque los divisores son los mismos. Entonces el máximo común divisor es el mismo. Es el mismo dividir, si D divide a B, divide a menos B. Eso Claro, es, claro. sale de ahí. Claro, sale de ahí. ¿Quieren darme otro ejemplo para que hagamos? A ver si nos salen las cuentas. ¿Puedo borrar? Usemos un número grande, 248, 17. Bueno, vamos. Uy, hay que saber las tablas, ¿eh? Pero va a ser primo. 248, 17 es primo, así que nos va a dar 1, seguramente. ¿Querés otro número? Pongámosle 16 para ver si es más interesante. Sí, sí, sí. 16. Primero, entonces, perdón, empecé mal. Queremos calcular el máximo común divisor entre 248 y 16. ¿Sí? Por lo menos un 2 va a haber, seguro. Entonces, ¿cómo empiezo? 248 dividido 16. ¿Cuánto es? 24 a 16 le está 1, sobran 8. Bajo el 8. 88 dividido 16 debe ser como 4. 4 por 6, 24, al 28, 4. 4 por 1, 4 y 2. Ah, no, es 5 entonces. Sí, 80. Sobran 8. Bien. Ahora hago 16 dividido 8. Tomo este y tomo este. 16 dividido 8 le está 2, sobra 0. Se acabó. El último resto no nulo es 8, así que el máximo común divisor entre 248.
y 16 es 8. ¿Se entendió? Es el último resto no nulo. ¿Cómo hacemos si quisiéramos escribir al 8 como combinación entera de 2, 48 y 16? Vamos a hacerlo en este caso, por ejemplo. ¿Sí? ¿Quieren hacerlo? Se hace de la Bueno, siguiente- Profe, en el chat te hacen preguntas. Ajá. Si uno es múltiplo de otro, en ese caso tomás el más pequeño como máximo común divisor. Sí, por supuesto. En tu caso sería 5. Si tuviera 100 y 10, sería 10, claro. Si te da un resto 0 de entrada, por ejemplo, en 15, 5, ¿qué se hace? Ah, está bien lo que me dicen. Si yo tengo 15 y 5, divido 15 dividido 5. Me da 3 y resto 0. Entonces el máximo común divisor es el B. O sea, el 5. Porque lo divide. ¿Está bien? ¿Quieren que busquemos la combinación entera que da 8? Sí, sí. Bueno, voy a borrar acá. Entonces, esto fue 8. Busquemos la combinación entera que dé 8. O una combinación entera que dé 8. ¿Sí? A ver. El 2, 16, es 2 por 8. Y acá, 2,48 es 16 por 15 más 8. 16 por 15 más 8. Yo quiero el 8 como combinación. De acá despejo el 8. El 8 queda. Despejo siempre los restos. 2,48 menos 16 por 15. Ya está. Acá ya está, acá es muy fácil. Acá 2,48 menos 16 por 15 es 8. Está bien, acá es muy, muy simple. Entonces, este es el A, este es el B. Una combinación entera de A y B que dé 8 es esa. ¿Sí? En este caso es muy simple. ¿Vamos a hacer el otro caso? A ver qué más tengo que dar. No quiero detenerme demasiado en esto. Vamos a hacer el otro caso. ¿O no? Vamos a dejar acá esto. Tienen en la práctica para hacer un montón. Tengo que dar otras propiedades. No sé qué hacer, si hacerlo o no hacerlo. Bueno, vamos a hacerlo. Vamos a hacer el de 20 y 13. Esto es 1. Sabíamos que era 1. Entonces busquemos la combinación entera que dé 1.
dividido 13, decíamos, es 1 y sobran 7. 13 dividido 7 es 1 y sobran 6. 7 dividido 6 es 1 y sobra 1. 6 dividido 1 es 6 y sobra 0. ¡Salud, compañero! Alguien se sonó los mocos, profe. No, Alguien se sonó los mocos, no pasa nada. Bueno, entonces, escribimos todos los restos. 7 es 20 menos 13. 6 es 13 menos 7. 1 es 6, es 7 menos 6. Y ahora, el 7 lo pongo acá. Y me queda 6 igual a 13 menos 20 menos 13. Y ahora el 6 lo pongo acá y el 7 lo pongo acá. Y me queda 1 igual a 20 menos 13. Siempre los restos los voy reemplazando. Menos 13 más 20 menos 13. Si no me equivoqué los signos, al final nos queda 20 por 2 menos 13 por 3. O sea, 40 menos 39 es 1. Así, en el ejemplo se ve claro. Ahora, hay que entender, para entender la parte teórica hay que leer más el teorema porque no me quedó muy claro que digamos, pero... Profe, una duda. ¿En la notación de A y B, importa el orden? No, el máximo común divisor entre A y B y el máximo común divisor entre B y A son iguales. Pero acá siempre para empezar la división, empezamos la división con el más grande, por dividido el más chico. ¿Sí? Si te hubieran dado el máximo común divisor entre 13 y 20, haces entre 20 y 13 y empezás a dividir 20 por 13. Profe, una pregunta. ¿Por qué en la práctica hay un ejercicio que pone calcular A entre paréntesis AB y pone y expresar los tres primeros? ¿Qué sería como los tres primeros? Si dijiste que solo había un máximo común divisor. Los tres primeros incisos. ¿Qué ejercicio ¿Cómo es? incisos? Incisos, El no, 6. no son 3 incisos o 4 incisos. No sé a qué te referís con incisos. Puntos en el ejercicio. Punto A, I, I. Sí, son 4. Por eso, Se refiere a los tres primeros puntos. Claro, claro. Está. Y cuando te aparece, en vez de aparecerte con paréntesis, te aparece con esos paréntesis cuadrados, el número. ¿También es lo mismo? Mínimo común múltiplo. Todavía. Bien. Gracias. De nada. Vamos a demostrar ahora unas propiedades. Hay un ejercicio que está en la práctica, pero lo vamos a hacer acá. Que dice que si P es primo, parece que no tiene nada que ver con el máximo común divisor, pero van a ver que sí. Proposición. Si P es primo y P divide A por B, y P divide A por B, entonces P divide A o P divide a B. Entonces, demostración. Quiere decir esto, si P divide a un producto, si P es primo, por ejemplo, 2
divide al producto de 3 por 4. Entonces, ¿tiene que dividir al 3 o tiene que dividir al 4? Si P no ¿Sí o sí fuera tiene que dividir a 1 o tiene que dividir a los dos? a 1. Ajá, En el O con que uno de los dos se cumpla es válido. claro. Entonces, ¿cómo se demuestra esto? Si P divide a por B, entonces existe K, perteneciente a los enteros, tal que P por K es A por B. Supongamos que P no divide a A. Si P no divide a A, entonces el máximo común divisor, porque lo que habíamos analizado antes, el máximo común divisor entre A y P es 1. Con lo cual, existen S y T, pertenecientes a los enteros, tal que A por S más P por T es igual a 1. Ahora multiplico por B. Multiplico por B. Esta igualdad y me queda A por B por S más P por B por T es igual a B. Y ahora saco esto que está acá, lo reemplazo por K por P por K. Y ahora saco P factor común. Entonces B, por lo tanto P divide a B. Si no divide a A, tiene que dividir a B. ¿Lo repasamos? Sí. Este está en la práctica, pero creo que si no lo hacemos no les va a salir. Si yo tengo un número primo que divide un producto, ese número primo tiene que haber estado dividiendo a uno de los dos. Uno de los dos. No puede ser que se forme con un cachito de A y un cachito de B, esa es la idea. Sino que entero tiene que estar dividiendo a A o entero tiene que estar dividiendo a B. ¿Cómo se demuestra eso? Si P divide A por B, existe un K, tal que P por K es A por B. ¿Eso estamos de acuerdo? Sí, Sí. ahí sí. Supongamos que P no divide a A, porque ¿cómo se demuestra uno? Se supone que este no es y se demuestra este. Supongamos que P no divide a A, entonces el máximo común divisor entre A y P es 1, porque son coprimos, por lo que habíamos visto antes. Con lo cual, existen S y T enteros tal que A por S más P por T es igual a 1, porque hay una combinación entera que da igual a 1. Por eso necesitábamos el máximo común divisor. Multiplicamos por B y queda A por B por S más P por B por T igual a B. Pero A por B es P por K, por lo que habíamos dicho acá. A por B es P por K. Más P por B por T es igual a B. Saco P factor común y al final P divide a B. Porque P por alguien es B. Profe, dice P no divide A, ¿no? Supongamos, porque no se ve el... P no divide a A. Si P no es primo, ¿esto vale? Ya lo habíamos pensado alguna vez. ¿Puedo borrar acá? ¿Se entendió la demostración? Sí, se entendió. ¿Puedo borrar?
esto por ejemplo, si 3 divide a 45, como 45 es 3 por 15, bueno, en este caso divide a los dos. 3 divide a 15, a 3, y 3 divide a 15. Pero también 3 divide a 48, que es 3 por 16. 3 divide a 3, y 3 no divide a 16. Si el número no fuera primo, si P no fuera primo, esto es falso. Contraejemplo. 4 divide a 2 por 2. Pero 4 no divide a 2, ni 4 divide a 2. ¿Sí? Da la idea que el número primo se mete de lleno dentro de uno de ellos. No puede formarse. ¿Se entiende? Como ejercicio les dejo probar por inducción algo que vamos a necesitar. Inducción, que si P es primo y P divide a P no sé, A sub 1 por A sub K, entonces P divide algún A sub I para algún I entre 1 y K. Divide alguno. Si divide el producto, divide alguno. Dice, entonces, P divide A sub 1 para P divide A sub I A sub I. para algún I entre 1 y K. Vamos a dar unas propiedades más para terminar. Un segundito, por favor. Ahora sí puedo borrar. Sí, lo que quiero saber qué dice abajo de todo, a lo último. Dice, entonces P divide a A sub I para A. Para algún I entre algún I. Para algún I entre 1 y K. Algún I donde I es mayor o igual a 1 y menor o igual a K. Exacto. Gracias. Dos números A y B enteros. Dos números enteros. A y B. Se dicen coprimos
si el máximo común divisor entre A y B es 1. Por ejemplo, el máximo común divisor entre 2 y 3 es 1. El máximo común divisor, no sé, ¿entre quién es 1? A ver, si saben alguno. No sé, entre 15, El ejemplo de recién, de 20 y 13. 20 y 13, claro. El Vamos a... máximo común ¿Cómo? divisor el máximo común divisor entre dos primos siempre va a ser 1. Claro, eso es lo que vamos a observar. Propiedades, a ver. O vamos a poner... ¿Qué dice después de, o sea, dos números enteros A y B se dicen que? Es que la luz no me Son deja. coprimos. Se dicen coprimos. Gracias. ¿No se ve? No, porque justo hay Profe, un reflejo. Una luz. Profe, una pregunta. ¿El más grande tiene que ir antes? En el paréntesis. No necesariamente, pero cuando ustedes esto es lo mismo que esto. ¿Y que para hacer la división después te queda igual también? Para hacer la división se empieza con el más grande, pero podrías empezar con el más chico, es lo mismo. Ah, bueno, gracias. Son coprimos, como decían recién, 1. Si P y Q son primos distintos, el máximo común divisor entre P y Q es 1. ¿Sí? Porque no hay divisores comunes, más que el 1. En este caso, si tomo un A perteneciente a los enteros, el máximo común divisor entre A y A más 1 siempre es 1. ¿Eso por qué? Pues puedo escribir a más 1 menos A, tengo una combinación entera del 1. Y si hay una combinación entera del 1, el máximo común divisor tiene que ser 1. A ver qué otro tengo. Ah, P y P menos 1 factorial. Pero P está bien, para P', para P', P y P menos 1 factorial son coprimos. ¿Por qué? Porque los divisores de P son positivos, el 1 y el P. Y este P no está en P menos 1 factorial. Y P no es factor en P menos 1 factorial. Entonces no puede ser. Profe, una consulta. En el tercer punto, que dice para P', al lado, ¿qué P, dice? P menos 1 factorial son coprimos. Acá puse son coprimos. Ah, ¿Y ¿es una abajo coma qué dice? eso? ¿Cómo? ¿Es una coma eso? Esto sí. Ah, bien. ¿Y Y la de abajo dice abajo? los divisores de P positivos son 1 y P. P no es Gracias. factorial en P menos 1 es factorial. De P menos 1 factorial. ¿Puedo borrar un poquito para observar otra cosa? Por mí sí. Bueno.
punto 4 sería. Son observaciones, ¿no? Punto 4. Observar que si A y B son enteros, no ambos nulos, el máximo común divisor entre A y B divide A, y el máximo común divisor entre A y B divide a B. Por lo cual, A sobre el máximo común divisor entre A y B es un entero dividido, ¿no? Y B sobre el máximo común divisor entre A y B es un entero. Bueno, esos enteros son coprimos. Esos enteros son coprimos. Pues, el máximo común divisor es además S por A más T por B. Entonces, si yo divido todo por el máximo común divisor entre A y B, me queda acá 1 es igual a S por A sobre el máximo común divisor entre A y B, más T por B sobre el máximo común divisor entre A y B. Entonces, existe una combinación entera de A sobre máximo común divisor entre A y B sobre máximo común divisor entre A y B, que da 1. Si eso pasa, son coprimos. ¿Quieren que veamos un ejemplo de esto? Para que lo vean más claro. Sí, profe. Vamos a tomar acá un ejemplo. Si escribo con rojo, ¿lo ven? Sí, se ve. Bueno, tomemos el ejemplo, qué sé yo, máximo común divisor entre 45 o 48, no, 48, no, 45 y 18. ¿Cuál es el máximo común divisor entre 45 y 18? Rápido. 3 no. 9. 9. Entonces, 45 sobre 9. ¿Es un entero? 45 sobre 9. ¿Qué es? Igual a 5. 5. 18 sobre 9 es igual a ¿qué? 2. A 2. Lo que está diciendo esto es que el máximo común divisor entre 5 y 2 es 1. ¿Se ve ese rojo? Sí, sí, sabes. Quiere decir que no hay más factores, cuando veamos la descomposición en factores primos de los números enteros, es como que no quedan factores comunes en común entre ellos dos. Ya le saqué todo lo común, se lo saca el máximo común divisor.
Bueno, ¿quieren que hagamos algún otro ejemplo? ¿De cálculo de máximo común divisor, de algo? Porque tenemos unos minutos. Tenemos 8 minutos. Vale. ¿Quieren que hagamos el máximo común divisor de ese? A ver cómo dio 9. Sí. 45 y 18. Usando el algoritmo de Euclides, ¿sí? 45 y 18. Empiezo. 45 dividido 18. Si no me equivoco, le está 2 y sobran 2 por 8, 16, al 15, 9. 8, 2 por 1, 2 y 1, 3. No, no puede ser. ¿Qué hice mal? Ah, sobran 9. 2 por 8, 16. Ah, el 15 no alcanza. Queda así, creo. 25 queda 9. Y 2 por 1, 2 y 2, 4, 0. Queda 9. 18. Fue fácil. Dividido 9, le está 2 y sobran 0. Último resto no nulo, 9. ¿Y cómo se hace como combinación lineal? 45 es igual a 18 por 2 más 9. Entonces 9 es 45 menos 18 por 2. Y acá está el 9 como combinación lineal del 45 y el 18. Fue muy fácil. Bueno, dejamos ahí. ¿Sí? 5 minutos antes. Mejor. Dale. Gracias por la clase, profe. Gracias, profe. Gracias. Nos vemos. Gracias. Nos vemos.